deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were all meant to shine as children do. It's not just in some of us, it's in everyone. Muy buenas, sean bienvenidos a la primera edición del podcast que estoy seguro que les va a encantar, de la escuela a la U. Y para esta primera edición quiero que reciban a mi compañero de entrevistas, el que me va a estar acompañando durante todas las entrevistas que haga, o la gran mayoría. Quiero que reciban a mi compañero Giancarlos Castillo. Coquito, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bueno, muy bien, ¿y tú? Bien, chévere, feliz por poder empezar este podcast. Llevábamos ya mucho tiempo con la preproducción, pero por fin ya estamos listos para poder empezarlo. Y me hace muy feliz más saber que vamos a tener de invitado a una compañera muy especial. Y esa compañera es Iliana Corea. Saludos, Iliana, ¿cómo estás? Hola, un saludo a los dos, gracias por esta invitación y también un saludo a todos y todas las que están escuchando este podcast de la escuela a la U, bueno, que van a experimentar esa entrada, ¿no?, magistral al sistema de educación superior. Exacto. Y bueno, antes de empezar este podcast quiero mencionar una frase que escuché de ti casualmente, Iliana, y me la he quedado guardada, que dice que en la universidad tú vas a vivir tus mejores días, pero también vas a vivir los peores, ¿no? Y ¿por qué lo cuento? Porque yo quiero que tengan eso en mente antes de entrar o antes de siquiera empezar a escoger su carrera. Van a vivir días muy bonitos, muy alegres en la universidad, pero también van a vivir momentos muy difíciles. Van a tener problemas con profesores, con administrativos, con la matrícula, y va a ser difícil, ¿no? Pero para eso quiero que sepan, y quiero adelantarles antes de que entren a la universidad, que existen dos agrupaciones que están ahí para darles la mano cuando lo necesiten, para que ustedes se desarrollen de la mejor manera posible en la universidad, ya sea en el aspecto físico, mental o académico, ¿no? Y esas dos agrupaciones son la Reforma Estudiantil, una coalición de muchos líderes de la Universidad de Panamá que tienen un mismo objetivo, ¿no? Y es llevar pues buenas cosas a la universidad, de la cual pues todos somos parte, ¿no? Y también tenemos el grupo de Pensamiento y Acción Transformadora. Es un grupo que tiene muchos años dentro de la universidad, y pues está ahí para siempre dar la mano, para denunciar lo que no está bien, para llevar proyectos muy buenos adelante. Y me gustaría que se pasaran por las redes sociales, pero ahorita no. Vamos a empezar con la entrevista por el momento. Y bueno, vamos al cuero, Iliana, como dice el buen panameño. Primero que vamos a estar hablando de la carrera de finanzas. Se me había olvidado mencionarlo. Iliana no solamente ha estudiado la carrera de finanzas, sino que también la de economía, y tiene un montón de maestrías que por ahí la pueden, si investigan más podrán saber. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de finanzas, ¿no? De la carrera de finanzas que se imparte en la Facultad de Economía. Y cuéntanos, Iliana, al estudiar esta carrera y egresar de ella, ¿cuánto suele ganar un financista? ¿Dónde suele laborar? ¿En un banco, en un ministerio? ¿Y cuánto tiempo demora estudiar la carrera? Bueno, la carrera de la licenciatura en Finanzas y Banca tiene este nombre en específico porque nosotros como estudiantes dentro del espacio vamos a tener un énfasis mayor en lo que son los manejos de las finanzas desprendidas como una rama de estudio de la economía, como teoría general. Y vamos a tener, digamos, algún nivel de proyección o conocimiento del manejo de la banca, del manejo del sistema bancario, del sistema financiero. Y si bien es cierto, los egresados y las egresadas de la licenciatura en Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá son mayores en términos de los egresados de la licenciatura en Economía, tenemos nosotros la opción como egresados y egresadas de esa carrera de poder participar dentro del mercado laboral
público y privado. En términos del público, de las dependencias estatales, Ministerio de Economía y Finanzas, el Mitradel, etcétera, etcétera. Todos estos ministerios que de alguna u otra forma desarrollen algún tipo de trabajo ligado al manejo financiero o al manejo de la relación con la banca. Y en términos de lo privado, que es en la mayoría del espacio donde nosotros y nosotras como egresados de esta carrera funcionamos, tenemos el chance de trabajar en espacios como lo son bancos privados, bancos estatales, financieras, además de eso también espacios de corretaje de seguro, privados, estatales, y también ver la posibilidad de alguna u otra forma de trabajar dentro de empresas de seguros y reaseguros dentro del sistema financiero y bancario de nuestro país. Serían principalmente esos dos elementos dentro de lo estatal y dentro de lo privado. Excelente. Disculpa si no llegué a escuchar, pero ¿mencionaste cuánto se gana ejerciendo la carrera o no? No te lo mencioné, pero lo puedo hacer ahorita. Un egresado o egresada de la licenciatura en Finanzas y Banca puede estar ganando alrededor de los $800 a los $1,100, $1,200, dependiendo del espacio y el trabajo que se le vaya a encomendar. Vale, excelente. Vaya, muy interesante, señorita Corea. Liana, otra pregunta. ¿Qué porcentaje de deserción hay en finanzas? ¿Y por qué la gente suele dejar la carrera? Bueno, diría yo que el porcentaje de deserción está alrededor de un 10 a un 15% de los estudiantes. Mayormente se da en los primeros años. Y uno de los problemas, por así decirlo, que enfrenta a un estudiante del sistema público o privado al entrar a la licenciatura en Finanzas y Banca de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá está principalmente a lo ligado académicamente a las matemáticas, al manejo de las matemáticas, que tiene también una relación estrecha con las materias que tienen que ver con estadística, que tienen que ver con contabilidad. Pero yo diría que es más que nada una preparación o falta de preparación dentro de los sistemas públicos o privados de educación secundaria. Entonces, los chicos y las chicas al entrar a la universidad es un ritmo distinto, los profesores y las profesoras no se van a mostrar como un tanto exigentes de que tú entregues las tareas, entregues las asignaciones, sino que queda un parámetro mayor de libertad. Y muchos de los chicos y chicas tienden a relajarse en ese sentido, como que bueno, yo estoy acá es más llevadero todo, tengo chance de entregarlo, me puedo echar fresco, puedo dar excusas, pero los profesores y profesoras muchas veces solamente están observantes de las situaciones en términos de la responsabilidad de los estudiantes. Entonces diría yo que uno de los pesos más fuertes de la deserción en la licenciatura en Finanzas y Banca es eso, lo relacionado con la estadística, con la matemática, con la contabilidad. Ya luego, al pasar el primero o segundo año, los estudiantes y las estudiantes nos vamos amoldando más a ese estilo de vida, vamos agarrando el trote. Entonces diría yo, el filtro principal o elemental es primer año. Si tú logras pasar primer año y te encaminas hacia el segundo, lo demás, como decimos en buen panameño, es chicha. Y si tienes el apoyo de, digamos, algún compañero o compañera de una organización estudiantil o de un centro estudiante que esté al lado tuyo para apoyarte, también puedes hacerlo. Todas estas dinámicas, que son dinámicas distintas dentro de la universidad, también ayudan a crear ese nivel de, prontitud en términos de las relaciones universitarias, ¿no? Esa cohesión entre los estudiantes, esa cohesión entre mi persona, el grupo estudiantil y el centro estudiante, que no tenemos en secundaria en muchos de los casos, pero que la universidad sí sirve para poder llevar un poco más la vida universitaria de forma pasajera. Exactamente, me recuerda una conversación que teníamos, lo que mencionaste más al principio de la respuesta, que los compañeros que salen de bachiller en comercio vienen con una matemática de comercio y se estrellan con una matemática pues distinta a la que vieron en el colegio, y eso es una de las cosas que más cuentan. Me comentaron una vez que estaba conversando con ustedes allá en la Facultad de Economía, es que bueno que lo digas para que los compañeros que de repente nos están escuchando sepan eso al entrar, y qué bueno que recalcas lo de los grupos estudiantiles. Siempre es un apoyo y siempre están para dar la mano. Pero bueno, continuando con las preguntas, quiero que nos comentes, ya nos adelantaste un poco de las materias,
que si estadística y etcétera, pero cuéntanos, ¿cuáles son las materias más difíciles? Bueno, en la licenciatura en Finanzas y Banca podríamos decir que las materias más difíciles son las matemáticas, primero para la introducción de matemática a la economía, luego las matemáticas financieras que tienen que ver con los cálculos de la tasa de interés, sobre los préstamos, las amortizaciones, que es más ligadas a lo que es contabilidad. Diríamos también que estadística es un poco más difícil por lo ligado a las matemáticas y al análisis. También damos materias como lo son teorías económicas, que bueno, tienen relación con las microeconomía y las macroeconomía. O sea, la diferencia que tiene la licenciatura en Finanzas y Banca con el resto de las licenciaturas de Finanzas y Banca de las universidades privadas es precisamente que la formación va orientada en la línea de la economía como ciencia elemental. O sea, si ustedes se dan cuenta y tienen esa curiosidad y revisan planes de estudio de otras universidades, van a ver que, por ejemplo, no se dan microeconomía ni se dan macroeconomía. Y estas materias son fundamentales para poder entender el funcionamiento de los sistemas a los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer mano de obra. Entonces, microeconomía, macroeconomía, estadística, matemática, contabilidad, diría yo que son como las materias un poco más difíciles, pero una vez superadas estas, las demás pueden estar un poco más cargadas de teoría, de lectura, de repaso, inclusive de apoyarse en términos de ver videos en YouTube, de ver revisar, digamos, las anotaciones, los apuntes que hacen los docentes en sus clases magistrales dentro de la clase. Pero, como les comentaba, estas materias que mencioné al inicio son más que nada materias que requieren mucha práctica, de llegar a casa, sentarse, repasar los apuntes, hacer algún tipo de dinámicas, de prácticas con los libros abiertos. Y más que nada esta cuestión depende de la disciplina, ¿no? No es si somos más inteligentes o menos inteligentes y no nos cabe la matemática por ninguna parte. Es tomar disciplina en el sentido de sentarnos, ponernos una hora como que si estuviésemos trabajando, abrir los libros, revisarlos y hacernos unas 5 o 6 practiquitas. Ver videos en YouTube que puedan servir como tutorial, revisar la bibliografía recomendada por los docentes y con eso de alguna u otra forma podemos sacar adelante las materias. También la creación, por ejemplo, de grupos de apoyo puede ser interesante, de grupos de apoyo de tutoría y nada, o sea, elementalmente las materias relacionadas con las matemáticas y la micro-macro que va relacionada a teoría económica que también tiene su impacto matemático. Vale. Vamos a pasar a hablar de dinero, ¿no? Porque pues es un aspecto fundamental a la hora de estudiar. Y quiero que nos hables de cuánto cuesta la carrera, pero no me hables de la matrícula. Para los que no saben, la Universidad de Panamá ofrece una muy buena, una excelente calidad de educación a un costo muy bajo, la verdad. Pero más allá de eso, Iliana, coméntanos, ¿cuánto puedes estar gastando, que si en los libros, en el material de estudio? ¿Requieres algún implemento especial para desarrollar tu carrera? ¿Debes invertir mucho de repente en investigaciones? En general, ¿cuánto se gasta en esta carrera? Bueno, fíjate que un poco más orientado dentro del cálculo o estimación del costo de la carrera, que puede estar costando unos $2.100 o unos $2.200, desde el pago del día 0 para inscribirte hasta el pago de la graduación. Es decir, o sea, son de 4 años con las modificaciones de los planes de estudio, $2.100 o $2.200 es muy bajo. Y en términos de los gastos que podemos nosotros estar efectuando para la misma formación o las clases en sí, va ligado más que nada a cada librito del maestrito, ¿no? Por así decirlo en buen panameño. Depende del profesor, si en algún momento te dice que de alguna u otra forma obtengas este libro, porque este libro te va a quedar de referencia para materias que siguen, o necesito que saques estas copias que pueden estar rondando quizás a un precio muy módico de 3 a 4 centavos por copia, solamente en la Universidad de Panamá, en los kioscos de autogestión de los estudiantes, y de alguna u otra forma puedes reparar un poco más en gastos en lo que es comprar una calculadora financiera que va orientada más al cálculo de los valores presentes netos, de lo que es la tasa interna de retorno. Estas calculadoras están alrededor de unos $40, $50 de una marca específica que, bueno, aquí metiendo el gol puede ser marca Casio, y que algunos docentes en la licenciatura lo solicitan, ¿no? Puesto que nosotros, como vamos a tener una atención dentro del sector terciario, dentro del sistema bancario o financiero, tenemos que tener un manejo de los cálculos o proyecciones a futuros
que puedan estos sistemas o estas instituciones o empresas estar generando. Así que, digamos, escrito en el plan de estudio de $2.100 a $2.200 en pago de matrícula, pagos de laboratorios, pago de grabación, etcétera, etcétera. Y afuera puede ser que un semestre alguien te solicite un libro que cueste unos 20 o $30, los gastos en copia que puedes incurrir y cuestiones como esta. La verdad es que la licenciatura en Finanzas y Banca no es exigente más allá de cumplir con, digamos, los pagos de la matrícula y en algún momento tener que acceder a alguna tarea que sea en grupo y tengas que poner una parte para que la tarea resulte o que realizar un mural. Cuestiones como estas, ¿no? No es, la verdad es que es muy oneroso, no es oneroso el poder cursar esta licenciatura. Aquí es muy interesante lo que acabas de decir, Liana Corea. Liana, ¿dónde más puedo estudiar esta carrera de Finanzas y Banca? Aquí nos dijiste que sería más o menos la carrera en la Universidad de Panamá como 2000, comparado con otras facultades que son más, ¿cómo decirlo?, un poquito más caras. Dime dónde más podemos estudiar esta carrera. Bueno, la licenciatura en Finanzas y Banca, por así decirlo, es una de las más comunes en las universidades privadas. Sin embargo, ustedes dirán que una cuestión en términos de hablarlo, ¿no? Muchas de ellas hablan de licenciatura en Banca y Finanzas. En la universidad decimos licenciatura en Finanzas y Banca por lo que comenté iniciando este podcast, que era esencialmente la formación dirigida a las finanzas como una rama de la economía con un énfasis en la banca. En otras universidades están más orientados a la banca y no al desarrollo de la finanza. Por eso le hablaba de la diferencia de que algunos planes de estudio en universidades privadas no tengan dentro de su contemplación que se dé microeconomía o macroeconomía. Entonces, ustedes podrán encontrar esta carrera en la mayoría de las universidades privadas. Sin embargo, el pensum académico es lo relevante, es lo importante y es lo que va a variar. Y es lo que tú, estudiante de secundaria que estás animado para entrar a la Universidad de Panamá a estudiar la carrera en Finanzas y Banca, tienes que revisar el pensum académico, revisar el plan de estudio y ver y hacer comparaciones. ¿Con cuál de estos pensum académicos yo creo que estoy más orientado? Si quiero estar en una carrera que va a generar algún nivel de criticidad frente a lo que es un sistema bancario, un sistema financiero, con algún nivel de atención o de entendimiento de lo que es la economía. Es decir, la economía es la ciencia social. La finanza se desprende de esa ciencia social. Y en la licenciatura en Finanzas y Banco eso queda claramente establecido. En otras universidades privadas no queda de esa forma, sino que es una atención más, por así decirlo, ligera o aérea del sector terciario, de la banca, del sector financiero, pero no hay un énfasis a entender cómo se mueven las cosas, por qué pasan las cosas, qué papel juega la finanza dentro de la economía de un país, etcétera, etcétera. Hay más de un país como Panamá, que el sector terciario es el que mayor aporte hace al Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, diría yo que ustedes sean críticos. La carrera se da en prácticamente todas las universidades estatales, en las universidades privadas. Sin embargo, hay que revisar los planes de estudios, hay que revisar los contenidos académicos, porque eso es lo que va a dictar la diferencia y es lo que va a dictar la diferencia de lo que tú vas a aprender, de lo que tú vas a recibir y de lo que tú vas a transformar dentro de tu mente cuando esa información sea recibida. Ok, bueno, ya que te vi emocionada hablando sobre las características de tu carrera, para ti, ¿qué es lo más atractivo de Finanzas y Banca? Bueno, lo más atractivo, diría yo, es ese poder entender cuáles son los procesos financieros, contables, cuáles son los procesos más generales al nivel de los funcionamientos de la economía, como lo debe hacer un profesional de las finanzas y también de la banca. Entonces, en ese sentido, diría yo que uno de esos pilares fundamentales para nosotros como egresadas de la licenciatura en Finanzas y Banca es poder de una u otra forma entender esos procesos y participar de ellos, ser vigilante, ser garante, teniendo un nivel de ética profesional que esté adecuado y que esté a la altura. La oportunidad que tenemos, por ejemplo, de trabajar de alguna u otra forma dentro de la banca, dentro de lo que es el sistema financiero, bolsas de valores, dentro de lo que es el manejo de los brokers o corredores de seguro, reaseguro,
es una oportunidad interesante para revisar ese profundo sistema financiero y bancario que nuestro país se rige y se, digamos, erige, ¿no? Como esa gran, digamos, panacea para la resolución de ciertos problemas. Pero sí hay que verlo de una forma crítica. El hecho de que, por ejemplo, yo sea egresada de esta carrera no debe limitarme a mí para yo tener fuertes críticas a lo que se entiende del Estado panameño como el sector terciario. Pero obviamente también dentro de mi profesionalismo, dentro del bagaje de conocimiento que tengo, hay que buscarle ese lado social a lo que nosotros vayamos a estudiar. Suena algo agresivo porque tú dices, un licenciado en finanzas y banca, ¿qué vista de lo social puede ver si está sumergido en el mundo de la banca, en el mundo financiero, que es plata bajando, plata subiendo, manejo de esto, movidas de acciones, etcétera, etcétera? Pero sí hay que buscarle un lado social a las cosas. Entonces ustedes están interesados e interesadas en estudiar esta carrera, como estudiantes universitarias que van para una carrera en una universidad pública, pueden de alguna u otra forma impactar a esas poblaciones que no tienen acceso a la educación, lastimosamente. Entonces hay que buscarle ese lado social a la cuestión, hay que buscarle ese lado humano, hay que buscar ese lado positivo de cara a impactar poblaciones que no están en las mismas situaciones que nosotros, que dentro de todo tenemos ciertos privilegios, ¿no? Entonces diría yo, lo bonito es eso, ver la forma en que las finanzas, la forma en que la economía puede trabajarse para el beneficio y la satisfacción de todos y todas. Emiliana, ¿en qué turno puedo estudiar la carrera Finanzas y Banca? Y también quiero que me responda esta pregunta. Horario de trabajo de un financista. Bueno, en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Economía, tienes disposición de estudiar la carrera en los 3 turnos dentro de los periodos académicos. El turno diurno, que es de 7 de la mañana a 12 mediodía, el turno vespertino, que es de 12 mediodía a 5 o 6 de la tarde, y el turno nocturno, que es alrededor de las 6 de la tarde a eso de las 9, 10 de la noche. Con el énfasis de que en el turno nocturno vas a dar menos materias, por ende la carrera va a durar un poco más, ¿no? Porque no tienes tanto acceso a dar las 7 materias que el plan de estudio diurno y vespertino permite. Pero igual, si tú estás trabajando o deseas trabajar, esa podría ser la opción más cómoda para que tú puedas optar el seguir en la universidad o profesionalizarte, ¿no? Y dentro de lo que son los turnos o los horarios de un financista, depende de la institución pública o privada. Sabes que si es una institución pública, es de 8 a 4, y dependiendo también de lo que la institución quiera de alguna u otra forma desarrollar a través de tu talento. Es decir, que si te encomiendan un proyecto, un trabajo, y eso sería como una jornada extra que dependería de si tú quieras también aceptarla o si la institución de alguna u otra forma la necesita para que se desarrolle algún proyecto o plan. En términos de la empresa privada, exactamente lo mismo, de 8 a 4, de 8 a 5, y aparte de eso, si te solicitan el servicio más allá, eso recurre en horas extras, que es un pago extra, y que a la final o a la postre, pues, también debe llevar tu autorización. Excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero aún tenemos bastante por preguntar. Así que, bueno, voy a hacerte un par de preguntas ya para ir cerrando, y después le doy el paso a mi compañero Conquito, ¿no? Quiero que nos cuentes, si una vez tú terminaste la carrera, ya te graduaste, recibiste tu título, desfilaste y todo, es necesario tú tener que certificarte, tener que pasar por algún proceso extra una vez te gradúas para poder ejercer la profesión, o solamente con tener el título universitario es suficiente para poder ejercer esta carrera? No, en términos de la licenciatura de Finanzas y Banca no es necesario pasar por un consejo de idoneidad o por un colegio que te otorgue la idoneidad o por un consejo técnico. No es necesario en estos momentos. Sí creo que se repunta como algo interesante y quizás un proyecto más adelante de los profesionales de la finanza a que nos certifiquen, ¿no? Pero en nuestro caso, totalmente adverso a lo de economía, que sí necesitan ser validados o necesitan ser idóneos, pasar por un consejo que los certifique para ellos poder dar su trabajo o poner su talento a disposición de las empresas públicas o privadas. En Finanzas y Banca no es necesario. Por este momento, eso no quiere decir que no sea una lucha o no quiere decir que sea un proyecto, una propuesta que nosotros podamos desarrollar como profesionales más adelante,
para la protección de nuestra carrera, pero por ahora no es necesario. Vale, excelente. Y conversando de otros temas, hablando ya de lo que mencionas, de que de repente eso no es tan importante en la profesión, cuéntanos precisamente eso, cuáles son los mayores problemas que tiene la profesión ahorita mismo. Y sabemos que este tema es bastante profundo, pero échanos un cuento ahí breve, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay al ejercer esta profesión, pues ya en el día a día? Bueno, yo diría que los principales problemas son la subcontratación. ¿Qué quiero decir con subcontratación? Que uno o una al ir a una empresa pueden prescindir o no necesitar de tus servicios porque dirán que un contador o contadora hace exactamente lo mismo que haces tú, o dirán que un economista hace exactamente lo que haces tú, o dirán que un administrador de empresas hace exactamente lo que haces tú. Todo esto lo anterior es mentira, porque nosotros tenemos un énfasis, una especialización interesante y profunda en las finanzas y en las bancas. Pero como sabemos, lastimosamente debemos regirnos por esas lamentables leyes del mercado laboral, en donde los empleadores dictan cuáles son las normas, en qué términos lo quieren y a quienes quieren. Entonces diría que eso es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Que si tú vas a una entrevista para un puesto, digamos, analista de riesgos, puede estar un contador, puede estar un financista, un economista o puede estar un administrador de empresa. Y en esos términos decir, oye, no, mira, yo considero que mejor el contador va a hacer tu trabajo en vez de tú como financista. Así que bueno, al final ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como profesionales de las finanzas, como profesionales de la banca, en hacer respetar nuestra profesión y los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra profesionalización, desde la licenciatura hasta los máster, hasta los doctorados, ¿no? Otro de los retos grandes que podría yo decir es el tema del pago, el tema de los salarios, que no hay una ley contraria a los economistas que diga, los financistas tienen que empezar ganando $900, $800, eso no existe para nosotros y nosotras. Entonces en este sentido quedamos a dispensas de lo que el empleador quiera pagarte y que pueda decirte, bueno, si no lo aceptas tú, lo va a aceptar el contador, lo va a aceptar el administrador de empresas, porque para ellos es todo igual, cosa que ni teóricamente ni semánticamente lo es, ¿no? Pero que obviamente va a quedar a dispensas de ellos. Vería yo como en esos dos aspectos los mayores retos, que creo yo que con organización del gremio, si logramos organizar un gremio de financistas, si logramos realmente impulsar una ley de defensa de nuestra profesión, podrían de alguna u otra forma limarse esos problemas. Sí, interesante, me recuerda mucho a otra conversación que teníamos allá mismo en economía en la facultad, en la que me comentaban ustedes que eso mismo que mencionas tú, que no hay una ley tal cual diga cuánto debe ganar mínimo un financista. Esa ley sí la tienen por ejemplo los archivólogos, pues. Y por si no sabían, sí, la carrera de archivología existe, se da en la facultad de Humanidades en la Universidad de Panamá, al igual que existe también una carrera como bibliotecología, que esas sí tienen esa regulación, ¿no? Y me recuerda mucho a esa conversación, ¿no? Pero bueno, continuando ya para hacer mis últimas dos preguntas, quiero que le cuentes a los muchachos si un financista ya una vez graduado puede ser independiente, cosa que no tenga que depender de ningún trabajo y él pueda de repente desarrollarse como financista independiente, o si de repente es complicado y muy difícil. Y también que me cuentes, y yo sé que voy a ser muy pesimista, lo menos atractivo de la carrera. ¿Qué es lo menos atractivo de la carrera una vez ya ejerces como tal? Bueno, lo primero es que un financista o una financista sí podría trabajar como independiente. Vamos a que pudiese poner un puesto, o pudiese poner una agencia, o pudiese poner una pequeña empresa de servicios financieros, por ejemplo, para orientar empresas de la pequeña y mediana empresa, valga la redundancia, de las pymes, de las MIPYMES, para también dar cuentas de quizás asesoría financiera, de cómo pagar los taxes o pagar los impuestos, asesorar a empresas, asesorar instituciones públicas, o sea, pudiese ser ese tipo de consultoría, ¿no? Aunque va a costar bastante, puesto que esto como que
ya está un poco ligado a lo que son estos bufetes de abogados. La mayoría de los bufetes de abogados tienen como esa dualidad, ¿no? Ofrecen servicios de protección legal o de representación legal, y a la vez también hacen estos trabajos de los taxes, de los impuestos, de algún tipo de asesoramiento. Pero sí podría hacerse, quizás es una cuestión interesante, revisar en el mercado si hay empresas de este tipo y se les ha ido bien. Supongo yo que sí les ha ido bien, pero es una cuestión de empezar de la nada, empezar desde cero y buscar a tus clientes, ¿no? A tus potenciales clientes, que puede ser personas naturales, jurídicas, que necesiten ese apoyo en términos de asesoría. Y lo poco atractivo que diría la carrera es esa contradicción que hay hasta la fecha con las comparaciones entre contabilidad, entre administración de empresas, entre economía, ¿no? Diría yo que eso sería lo poco menos atractivo. Para hablar así y ser bien como objetiva, ¿no? Porque diría yo como licenciada en Finanzas y Banca en la Universidad de Panamá, que yo en lo personal encontraría otras contradicciones, pero ya van como más desde lo personal, desde la función que nosotros podemos realizar en términos sociales, pero ya eso es una cuestión personal. Lo que diría yo es que en términos de la praxis, en términos de la práctica, en términos de entrar al mercado laboral, son esas dualidades que hay por falta de una ley de protección a la carrera, que de alguna u otra forma mezcla las finanzas con la administración de empresas, mezcla con la economía, se mezcla con la contabilidad. Puntualmente diría que eso. Ya, muy interesante. Diana, última pregunta. ¿Qué puedo hacer para saber si esta es mi carrera? O sea, si tengo las actitudes, el perfil de un financista. Bueno, lo primero que diría yo que tienes tú que revisar para saber si es tu carrera es cómo está tu desempeño en el área de las matemáticas. Si realmente tú eres muy crítico contigo mismo y dices, oye, mira, yo tengo problemas desde pre-kinder con el tema de los números, Ruleta, y es que no me gustan para nada, debes revisar si realmente va a ser tu espacio una licenciatura como Finanzas y Banca, en donde, como ya les comenté desde el inicio del podcast, la mayoría de los problemas son en estas áreas, en estadísticas, en micro, en macro, que son números, que son cálculos, que son aproximaciones, que son gráficas. Entonces, esa diría yo que sería como la primera autocrítica o introspección que debes tú realizarte, el tema de los manejos de los números. Lo segundo es que si realmente el área de la administración, de la economía, el área de lo que tenga que ver con el manejo contable es realmente tu fuerte, sería lo que sí te gustaría dedicarte, hacer esa revisión, si realmente estás más orientado al área de las ciencias económicas y humanísticas o estás más orientado al área de la salud. Esa sería una cuestión para mí fundamental. Pero pienso yo que principalmente eso, saber el manejo en términos aptitudinal con P que tengas tú para poder hacer algún que otro uso de material o de conocimiento previo cuando entras a la carrera. Ya durante la carrera tú vas desarrollando tu actitud con C de ser un financista con compromiso social, con compromiso con las personas que están de alguna u otra forma apoyando a que el proceso de enseñanza-aprendizaje en una universidad pública en donde tú estás estudiando se desarrolle, etcétera, etcétera. Pero elementalmente lo diría yo que revisa lo actitudinal con P. ¿Cuáles son las competencias que traes desde secundaria para ponerlas en práctica en términos académicos dentro de la carrera? Ya, muy interesante. Bueno, llegamos al final de este primer programa de la Escuela a la U. Por último, Iliana, dinos unas palabras para aquellas personas que estén interesadas o quieran estudiar esta carrera. Bueno, la verdad es que primero muy contenta por la invitación al ver que durante la pandemia no paramos, sino que vamos para adelante y seguimos, que es importante que la Universidad de Panamá ofrezca lo mejor que pueda y que nosotros que somos sus estudiantes, nosotras que estamos allí dando clases para graduarnos, para tener algún nivel de conocimiento, estamos también dando este granito de arena, ¿no? Para todos esos estudiantes que de alguna u otra forma están ahorita mismo en zozobra de cómo voy a hacer para entrar a la universidad, voy a perder otro año, el tema de la pandemia, el tema del virus, etcétera, etcétera. Entonces diría yo eso, no se desanimen, las cuestiones van a salir un poco más complicadas hacerlas normalmente, pero las cuestiones van a salir.
diría también lo último, síganos en nuestras redes, @pat_universidad, @reforma.estudiantil en Instagram, y cualquier pregunta, consulta, estamos a la orden. Yo sé que el podcast de la escuela a la universidad va a estar también anuente en dar toda la información respecto a nuestras carreras, a las carreras de la universidad, al apoyo estudiantil, de estudiantes para estudiantes, de organizaciones para estudiantes. Y bueno, sería eso. Muchísimas gracias por la invitación, chicos, y felicidades. Gracias. Eliana, dinos tus redes sociales en donde podemos contactarte para preguntarte a ti personalmente más, si alguien quedó dudas sobre esta carrera, luego por el estilo. Bueno, mis redes sociales son @Ileana, Ana, todo junto, Ileana Corea en Instagram, Ileana Corea en Facebook, Ileana_Corea en Twitter, que son como las redes sociales elementales que estamos utilizando los y las jóvenes en estos momentos. Como les comenté, creo que al inicio, yo soy licenciada en Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá. Actualmente soy tesista en Economía y estoy cursando digamos, estudios en maestría en el área de ciencias sociales, así que estoy a la orden para lo que sea. Y bueno, ya más adelante el otro compañero, creo que es Jorge, va a ser invitado a este programa para hablarles de la licenciatura en economía. Y bueno, ahí estamos a la orden, ustedes me escriben, nos seguimos y estamos en contacto. Muchas gracias, Ileana. William, dinos tus redes sociales. Por supuesto, Coquito, pueden seguirme en todas las redes sociales bajo el nombre de WillyVigo12. Y bueno, muchas gracias y muy feliz por este primer programa, ¿no? Excelente. Bueno, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Quito0419 en Instagram y en Twitter, y en Facebook como Giancarlos Castillo, entre paréntesis, Coquito. Me despido, hasta luego. William se despide Hasta luego. y Ileana se despide. Hasta luego, gracias por la invitación.